Hola, mi nombre es Magali Benítez y en este tutorial de hoy vamos a hablar de un método de auditoría para poder avanzar en el conocimiento y el análisis de los resultados de campaña. Se trata de un método muy sencillo para poder comprender las cosas que pasan en la cuenta y hasta qué punto tenemos capacidad para mejorar o optimizar lo que está pasando, ¿no? En nuestra campaña de publicidad en Google AdWords. Es muy frecuente, tanto en nuestros trabajos de auditoría de cuentas como en las conversaciones que tenemos con los clientes, es muy frecuente la búsqueda constante de tener referencias en cuanto a la campaña, ¿no? Aunque uno su campaña más o menos esté trabajando y más o menos esté obteniendo los resultados esperados, aún así es muy habitual que uno se plantee preguntas como ¿podría mejorar mi CTR? ¿Podría tener mejores conversiones? O incluso ¿cuál es un CTR correcto o adecuado de campaña, por ejemplo, ¿no? O hasta qué punto mi rato de conversión está alineado con mi competencia, por ejemplo, ¿no? Estas preguntas a menudo aparecen, ¿no? en las conversaciones con los gestores de cuentas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues he puesto algunas de las métricas frecuentes, ¿no? Los datos que nos ofrece siempre los informes de Google AdWords y bueno, muchas veces pues puede aparecer esta duda de, bueno, hasta qué punto este CTR está correcto, está bien, esta posición es la mejor, la que más me conviene, o incluso mi conversión sería aceptable o no, etcétera. Es la búsqueda un poco de la comparación constante, ¿no? Que a veces cuando uno lleva la campaña, pues bueno, siempre le gustaría saber hasta qué punto todavía puede pues, estirar, ¿no? y mejorar todavía, ¿no? Cuándo para uno de optimizar su campaña, ¿no? Uno de los problemas principales para poder realizar ese trabajo de optimización es que las métricas de campaña están vinculadas entre sí. Esto es un concepto interesantísimo. Cuando, por ejemplo, alguien nos consulta o incluso nos dice, os mando los informes de campaña a ver si vosotros creéis que se puede mejorar la campaña. Nosotros le tenemos que decir que solo los datos de campaña, sin entender las decisiones que hay detrás, no nos permiten saber si existe margen de mejora. Por ejemplo, voy a usar el CTR para ilustrar esta idea, ¿no? El CTR sería uno de esos datos que uno pues, le gustaría saber hasta qué punto se podría mejorar o hasta qué punto ese CTR es un CTR entre comillas normal. El CTR se calcula teniendo en cuenta el número de clics respecto del número de impresiones que ha tenido el anuncio. Por lo tanto, para poder saber si un CTR es bueno, hay que analizar el número de impresiones y analizar el número de clics. Pero claro, como veremos ahora, el número de impresiones es un dato que responde a una decisión de campaña, en este caso a la elección de combinaciones de palabras clave que se hayan tomado. Es decir, si hemos elegido más palabras, tenemos probablemente más impresiones. Si hemos elegido menos palabras, podemos tener menos impresiones. Por lo tanto, las impresiones no deja de ser una parte de una decisión que hemos tomado. Lo mismo con los clics, porque los clics también dependen, los clics que obtendrá un anuncio van a depender también de dos elecciones que habremos tomado. Por ejemplo, en qué posición queremos colocar nuestro anuncio y qué mensaje, qué creatividad hemos elegido. Ambas cosas también las decidimos nosotros. Por lo tanto, ahora podríamos ver que el CTR de mis anuncios depende de las palabras que yo he elegido, de los anuncios que he elegido, de la posición en la que he decidido ponerme, ¿no? Pero es que la posición está condicionada por el precio y por el nivel de calidad. En este caso no solo el precio de nuestro, sino incluso el precio de los demás, que en este caso no conocemos, ¿no? Pero es que la oferta de CPC es una elección que yo he tomado y por lo tanto condiciona mi posición. Y el nivel de calidad, que es este dato bastante opaco, pero que Google, pues, con el que Google intenta aproximarse a la calidad de los anuncios, en este caso para una palabra clave concreta. Para el cómputo del nivel de calidad, Google utiliza el CTR. Por lo tanto, nos encontramos que el CTR en realidad depende de una serie de cosas que a su vez también dependen del CTR, ¿no?
y la oferta de CPC pues depende del dinero que tengamos, de cuánto queramos gastar, de nuestro margen comercial, también de esa competencia de mercado. Es decir, hay un montón de decisiones que uno toma en la campaña que se acaban reflejando en el resultado obtenido. Y eso es importante para poder hacer el análisis de la campaña, ¿no? De nuestro rendimiento de campaña. Entonces, yo os voy a proponer un método en 3 etapas, que es un test muy sencillo en 3 etapas, en 3 momentos, que se fija en 3 datos clave para poder, sobre todo, realizar comparaciones de campaña para poder realizar la auditoría. Por ejemplo, si hemos notado que nuestra campaña creemos que va peor, pues podríamos utilizar el test ICC, que ahora os voy a enseñar cuál es, para intentar encontrar cuál es el problema de la campaña, ¿vale? O si nuestra campaña ha mejorado mucho, con el test ICC también podríamos entender por qué ha mejorado mucho. Este 3 en 3 pasos se fija en 3 momentos de la campaña claves, que serían: 1, quién nos ve o cuántas impresiones tenemos, cuántas veces se han mostrado nuestros anuncios al público que nosotros queríamos. Se fija también en los clics que nuestros anuncios han conseguido. Y por último, se fija también en el ROI, bueno, en este caso en las conversiones, en cuál es el porcentaje de conversiones que hemos conseguido con esos clics de campaña. Entonces, fijándonos en estos 3 datos, impresiones, clics y conversiones, vamos a desarrollar un método de preguntas para acabar entendiendo esas decisiones de campaña que hemos tomado, cómo han acabado repercutiendo en los datos que nos están enseñando los informes de AdWords. Vamos a verlo con detalle para ver en qué consiste este proceso de auditoría, ¿no? Por un lado, nos fijaremos en las impresiones, es decir, cuántas impresiones tengo ahora respecto de ese otro periodo con el que estoy analizando esa comparación. Por ejemplo, respecto a hace un trimestre. ¿Tengo más impresiones? ¿Tengo menos impresiones? Probablemente si tengo más o menos impresiones, esto se explica por 3 decisiones de campaña que hemos tomado, donde podemos encontrar el problema que ocasiona esa diferencia en impresiones. Por ejemplo, primero en las palabras. Hemos cambiado las concordancias, hemos pasado, por ejemplo, de amplia a exacta, donde por supuesto vamos a limitar muchísimo más las impresiones que van a tener nuestros anuncios, porque estamos siendo muchísimo más restrictivos. O hemos hecho el proceso contrario, hemos pasado por ejemplo, de frase a amplia, aunque sea con modificador. Hemos añadido negativas que por lo tanto estamos filtrando mucho más las veces que nuestros anuncios se están mostrando a los usuarios, por ejemplo. O hemos pausado o hemos activado nuevas palabras, ¿no? Esto sería una forma de ver por qué tenemos más o menos impresiones. La explicación probablemente se encuentra en parte en alguna decisión tomada en cuanto a las palabras que activan nuestros anuncios. Por supuesto, estoy hablando de campañas en la búsqueda. Para campañas de display pues tendríamos que buscar también otros valores, ¿no?, para comparar. Además de las palabras, también las impresiones se pueden haber visto afectadas por la orientación de campaña en cuanto a dónde se están mostrando los anuncios. Por ejemplo, hemos añadido nuevas orientaciones, nuevas zonas, nuevos países, o hemos eliminado países, por ejemplo. Eso también nos afecta en el número de impresiones que podemos tener. Ahora hay menos usuarios que pueden, probablemente, o menos o más, que pueden ver nuestros anuncios, por lo tanto hemos sido más o menos restrictivos. Por lo tanto, tenemos más o menos impresiones. Lo mismo para los dispositivos. Hemos realizado ajuste de puja, por ejemplo, para no salir en dispositivos móviles, o hemos sobrepujado en móvil, por lo tanto, probablemente tenemos más impresiones. También es una decisión que hemos tomado que incide directamente en el número de impresiones. Y por último, hemos alterado el presupuesto de campaña o lo hemos repartido de forma diferente. A veces tenemos un reparto de presupuesto por campañas, y al repartir de forma distinta el presupuesto, esto, por supuesto, pues altera las impresiones, ya que cada campaña puede tener una orientación distinta de palabras clave o de zonas geográficas y, por lo tanto, alterar el presupuesto. Por ejemplo, reducir el presupuesto va a implicar tener menos impresiones, seguro. Y por lo tanto, para analizar por qué tengo menos impresiones o más impresiones, debemos ir a estas tres, a analizar estas 3 cuestiones, ¿vale? Por lo tanto, aquí podríamos ya ver
¿qué pasa con las impresiones? ¿Hemos mejorado, hemos empeorado y por qué o dónde estaría el motivo, la causa que lo provoca? Si pasamos a la segunda etapa de nuestro análisis, tenemos que ver si tenemos más clics o menos clics. En este caso, vamos a mantener las impresiones fijas para entender lo que pasa. Es decir, en este caso diríamos, oye, para las mismas impresiones que teníamos antes, ¿tengo el mismo porcentaje de clics o tengo peor porcentaje de clics? Bueno, pues en este caso nos vamos a fijar en si se ha alterado nuestra posición. Básicamente nuestra posición, entendiendo que el nivel de calidad probablemente es más, no se mueve tanto, es bastante más estable. La posición en este caso la podemos atribuir a que hemos modificado los precios, modificar los precios modifica las posiciones, o que la competencia ha modificado sus precios. Si la competencia ha modificado sus precios, con el mismo precio que teníamos antes, podemos ver alterada nuestra posición. Por lo tanto, esto sería una cuestión importante para saber si tenemos más clics o menos clics para el mismo volumen de impresiones. Y por otro lado, si hemos alterado las creatividades, ¿no? Hemos cambiado el anuncio, lo hemos hecho más atractivo, pues en este caso vamos a tener más clics. O hemos añadido extensiones, en este caso también normalmente el añadir extensiones y también como sean estas, también puede afectar a tener más clics. Bueno, en este caso, de nuevo, lo mismo que os decía, las decisiones de campaña afectan a cómo interpretamos los datos. Por lo tanto, estas preguntas os pueden ayudar a decir, oye, pero, a ver, he tocado esto, no. Bueno, pues entonces cada vez quedan menos opciones para saber si mi campaña se puede mejorar o no, o si le ha pasado algo, ¿no? Por supuesto, aquí afectaría también la calidad, pero como decía antes, el nivel de calidad no se ve alterado tan rápidamente ni de forma, no cambia tanto como para que continuamente nos esté afectando. Sí que hay matices, pero en general es muy raro que haya caídas en picado de nivel de calidad o que pudieran reflejar una caída muy drástica de clics normalmente. Sería muy extraño, pero bueno, posible sería. Y por último, una vez tenemos los clics que necesitábamos o los mismos clics que antes, si no tenemos las conversiones esperadas, entonces vamos a ir a las conversiones. Antes me gustaría también ilustrar esta idea de lo importante que es analizar los datos de forma detallada, es decir, ir tanto de niveles superiores a inferiores. En este caso, por ejemplo, vamos a ir de nivel campaña a nivel grupo de anuncios y vemos cómo cuando tenemos datos de campaña tenemos un CTR de 4,74, pero si vemos la información de manera detallada, entonces cuando vemos el dato por grupos de anuncios nos damos cuenta que ese 4,74, si lo vemos en detalle, en realidad esconde aquí toda una serie de comportamientos que no son tan homogéneos, ¿no? Es decir, desde una campaña que está al 1,28 a otra que está al 11,76. Así que siempre os aconsejo que miréis los datos de forma segmentada, tanto yendo al grupo de anuncios en detalle como incluso en este caso siempre sería posible todavía bajar aún más al nivel palabra clave y verlo con mayor detalle. Y por último nos quedan las conversiones, es decir, si tenemos las impresiones que teníamos, tenemos los mismos clics que teníamos, pues evidentemente nuestra auditoría pasa ahora por centrarnos en el problema de las conversiones y en este caso, ¿qué es lo que puede hacer que no tengamos las conversiones que teníamos antes? Bueno, pues si todo lo demás está inalterable, lo único que puede ocurrir es que hemos hecho algún tipo de cambio en la página de destino. Muchas veces los anunciantes no recuerdan o no son conscientes de haber hecho cambios que de forma significativa afectan el porcentaje de conversión. Por ejemplo, cambios en el diseño, por ejemplo en los botones, cambios en la oferta, cambio en el stock de un producto que normalmente se vendía muy bien, cambio en los precios. Bueno, esto puede afectar a la capacidad de conversión del web, ¿no? También a veces cambiar una fotografía o un error en la programación que puede hacer pues, que esa página esté rota o no muestre bien la información. Incluso a veces pues se hacen cambios en los formularios, tanto para añadir como para simplificar, o a veces los formularios pues, se hacen cambios y dejan de funcionar. Y esto que puede parecer una cosa absurda, a nosotros nos ha pasado a veces que el porcentaje de conversión baja y te das cuenta que es que se ha cambiado el programa de formulario y
no ha dejado de funcionar y en fin. Por lo tanto, si los clics son los mismos que teníamos antes y las impresiones también, pues si la campaña falla en las conversiones, evidentemente es algo que se tiene que identificar como en la página de destino. Como resumen, pues la pregunta siempre va a ser esta, ¿no? Tengo las mismas impresiones, tengo los mismos clics, no hemos cambiado el web, pues entonces cualquier alteración en la campaña todavía aún se la podemos atribuir a Google, que continuamente está realizando cambios en la interfaz y también en la forma como el sistema trabaja, ¿no? Y a veces nos hemos encontrado que haciendo lo mismo que hacíamos antes, pues ahora nos va mejor o peor, y entonces es porque Google ha realizado cambios, por ejemplo, en la forma como calcula el nivel de calidad, o en la forma como se muestran los anuncios en los resultados de búsqueda, que no siempre se muestran de la misma forma ni con las mismas extensiones, etcétera, y eso nos puede afectar directamente, pero lo podemos acabar deduciendo una vez hemos hecho este test en 3 etapas. Espero que un poco esa metodología explicada rápida pueda ser útil para reflexionar, ¿no? sobre cómo vuestra campaña está trabajando. Pero, como resumen final, me gustaría añadir estas 4 ideas, ¿no? La primera, no hay una forma correcta de tener una campaña. Todas las campañas se pueden configurar como uno quiera y pueden funcionar bien, por lo tanto no se trata de hacer las cosas bien o mal, sino hacer las cosas que a uno le funcionan, y por lo tanto es cuestión de ir probando hasta encontrar lo que te funciona para ti, para tu negocio, para tu web. Todas las métricas están relacionadas entre sí, entonces cuidado con hacer un análisis simple de tengo menos CTR, porque probablemente ese CTR menor se debe a algo que has hecho en la cuenta, o por ejemplo, estoy mejor de posición, bueno, pues probablemente eso se puede deber a algo que has hecho en la cuenta, por lo tanto, todo puede tener una explicación que se debe poder encontrar. Puedes aplicar el test en 3 pasos para ir más rápido y para hacer el análisis rápido en estos 3 pasos, y si aplicas segmentos vas a poder encontrar lo que has hecho que ha resultado mejor o peor para tu campaña. Y por último, siempre los datos que tenéis son resultados de decisiones del gestor, muchas veces pasan desapercibidas, porque a veces añadir una palabra negativa a veces es una cosa muy automatizada que tenemos, o incluso a veces pues subir precios es algo que podemos hacer incluso a través de reglas, de forma que a veces son cosas que pasan desapercibidas o a las que no les damos gran peso en la decisión o en la campaña, y luego pueden tener una incidencia en las métricas que luego nos ofrece el sistema. Por lo tanto, si aplicáis el test o el método, creo que vais a poder encontrar más fácilmente cuál es el problema de la campaña. Bueno, y por mi parte, pues espero que esto os pueda ser útil. No, es una metodología que es muy sencilla, pero que no os creáis que todo el mundo aplica, así que espero haberos dado alguna pista que sea útil. Y en fin, podéis dejarme vuestras preguntas en los comentarios del vídeo, y ya sabéis que tenéis muchos más tutoriales en este canal de YouTube o también en nuestro sitio web poliedri.com/blog. Gracias.